Eh, gracias, Freddy. Entonces, bienvenidos acá al webinar sobre la publicación de red distribución vial, la piedra angular para la implementación de ciclo de infraestructura en Bucaramanga. Es parte de una serie más amplia de publicaciones con 3 estudios de caso de Bucaramanga, Cali y Bogotá, todos centrados en ese tema de la realización de ciclo de infraestructura mediante la redistribución vial, es decir, el cambio de la división o de la asignación del espacio en las vías. Esa publicación fue escrita por Juan Sebastián, principalmente con base en su trabajo de tesis, con el apoyo mío, más en la parte del proceso técnico de planeación. Muchas gracias a nuestros revisores externos que nos han apoyado con la ortografía, pero sobre todo también con la precisión de algunas ideas. Y gracias a Freddy y Laura, el equipo de espacio, con hacer muy bonito la publicación y la comunicación. Entonces empezamos con el proceso de implementación de ciclo de infraestructura en Bucaramanga. En la publicación hacemos un recuento un poco histórico, mostrando también que ese proyecto no cae del cielo, no es simplemente un capricho de un gobierno, sino que viene de unos procesos muy largos de planeación, de hacer metas y también que tiene que ver con una larga tradición de activismo de la bicicleta en Bucaramanga, que si bien no ha alcanzado las mismas dimensiones que en otras ciudades como en Bogotá, siempre estuvo ahí presionando y poniendo la bicicleta en la agenda pública. Es una ciudad también que cuenta con grandes problemas que están agravando de movilidad, ¿no? El aumento continuo de la cantidad de motos en las ciudades es muy preocupante. Entonces, explicamos un poco los antecedentes, los planes previos, ninguno de los cuales fue realizado, aparte del bicicorredor de la UISA, los Parques de los Niños, que fue el primer proyecto de la alcaldía que implementó los 20 kilómetros de ciclo de infraestructura, pero fue como la primera instancia que anticipó, digamos, los cambios más grandes que vinieron después con el proyecto más grande que analizamos en más detalle. También forma parte la infraestructura de una estrategia de la bicicleta mucho más amplia que fue diseñada con la ONU Habitat, que establece unas metas de aumento del reparto modal y diferentes aspectos de promoción. Entonces, la infraestructura como tal no está aislada, sino que forma parte de una estrategia más grande, más amplia, que tiene metas definidas y que fue dotada a nivel metropolitano. También decir que la planeación de las ciclovías, las ciclorrutas de Bucaramanga, no fue aleatoria, no fue simplemente pintar algunas líneas, sino que también llevó todos un proceso técnico con criterios de planeación. Y estos fueron los 7 criterios que estipula la estrategia de la bicicleta, con lo cual se llegó a la red indicada ahí en la imagen. Entonces son criterios que se basan también en la guía de ciclo de infraestructura para ciudades colombianas, que es el documento que da aval a los criterios técnicos utilizados y que también apoya los procesos de diseño. Entonces, habiendo definido los corredores, también es importante pensar qué va a pasar en esos corredores, qué tipos de cambios se van a realizar y pues como el título de la publicación ya indica, en Bucaramanga toda la cicloinfraestructura involucró el cambio del espacio vial, ninguna ciclorruta fue hecha a nivel de andén, todo a nivel de calzada y en la mayoría de los casos hubo una reducción de la cantidad de carriles. ¿Sí? Entonces en 2/3 de la extensión hubo una reducción o de 3 carriles a 2 o de 2 carriles a 1. ¿Sí? Que obviamente fue un factor muy importante para el conflicto social y jurídico que analizamos más adelante. También decir que la gran mayoría de las ciclorrutas en Bucaramanga se diseñaron, no todos se implementaron así, pero la gran mayoría se diseñó con separación en concreto, que es algo un poco diferente a los otros casos que analizamos, que por ejemplo en Bogotá
y en Cali es muy poco común el concreto como separación y se usa más los taches de plástico. Igualmente, 4 kilómetros de las ciclorutas fueron ajustadas y principalmente para reducir el grado de separación, entonces pasar de concreto a plástico y con diferentes cambios también en cómo operaban las rutas. Entonces paso a Juan, que nos va a explicar el aspecto más social y jurídico del proyecto. Bien, para empezar a analizar el tema sociojurídico, pues hago un recuento somero de la línea de tiempo en cómo ocurrieron las cosas. Se realizaron unas mesas de concertación ciudadana, si bien en junio del 2018, y la formulación y la aprobación de la estrategia de la bicicleta se dio en septiembre de ese mismo año. Se comenzaron a construir la ciclorruta, los primeros 17.3 kilómetros en mayo, y empezaron a aparecer las primeras voces en contra de la ciudadanía en junio de ese año, ocasionando la erradicación de una acción popular a partir de la personería. Las manifestaciones en las calles por parte de la ciudadanía siguieron ocurriendo. Hubo que modificar algunos trazados que se tenían previstos desde la formulación, desde la planificación inicial, debido a la orden judicial, y esto también ocasionó una suspensión provisional de dichas obras hasta tanto no se esclarecieron algunos parámetros. También hay que decirlo que se solicitó un peritaje técnico externo a la Universidad Industrial de Santander acerca de la situación que se iba a presentar o a la situación proyectada con respecto a las cicloinfraestructuras. Y además, finalmente hubo una audiencia de conciliación entre las partes en donde se establecieron 5 principios básicos que se tenían que tener en cuenta para continuar con el desarrollo de la construcción de las ciclorrutas. Es necesario caracterizar los actores involucrados. Tenemos algunos opositores, como fueron los comerciantes, como fueron los conductores de automóviles, ciudadanía en general. Tenemos también que la Sociedad Colombiana de Arquitectos se involucró en ese proceso. Y tenemos unos socios del proyecto, unos actores ciudadanos que estaban a favor, como lo era la alcaldía municipal, la oficina de la bicicleta, que está adscrita a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y los colectivos ciclistas que apoyaban esta iniciativa debido a que sentían una mayor seguridad con respecto a su vida a la hora de movilizarse por la ciudad en bicicleta. Se establecieron entre estos actores mencionados anteriormente 4 puntos de contestación principal. El primero es una afectación a las actividades comerciales por la eliminación de estacionamientos que antes funcionaban en antejardines en el espacio público, y por también un cambio en el ejercicio de carga y descarga de dichos establecimientos comerciales. También la afectación del tráfico y la accesibilidad en vías fue motivo de controversia, porque se decía que la ciudad no tenía unos perfiles viales suficientes para contener este nuevo trazado de infraestructuras, y que habían unos conflictos con respecto a unos vehículos de carga como ambulancias y vehículos de gran tamaño. Los radios de giro en accesos a predios también fueron un punto de controversia. También se dijo que no había habido una suficiente socialización y participación con la ciudadanía para aprobar el proyecto como tal, y ya un tema más jurídico, y es la incoherencia entre el nuevo trazado de la estrategia de la bicicleta con respecto al que estaba establecido en el plan de ordenamiento territorial, que era una cuestión indicativa. Estos dos últimos temas, la falta de socialización y el tema de la incoherencia con respecto al plan de ordenamiento territorial, fueron los 2 puntos que se escribieron a partir de la acción popular, y la jueza 13 administrativa estableció estos 5 puntos como aspectos de conciliación. El primero, pues, que era indiscutible que la cicloinfraestructura era necesaria para proteger la vida de los ciudadanos. En segundo lugar, que este trazado se debía incorporar
mediante instrumento de planeación urbana, bien sea a partir del plan maestro y luego plan de ordenamiento territorial, y que ese plan de ordenamiento territorial tenía que ceñirse a estos nuevos lineamientos técnicos que estaban bajo norma nacional. También que se debían realizar algunas modificaciones que fueron establecidas por ese peritaje externo y que para siguientes proyectos de esta magnitud se debían mejorar los procesos de participación como eran establecidos en la Guía de Ciclo de Infraestructura para Ciudades Colombianas. Gracias, Juan, por esos ese resumen de los puntos que también se encuentran ahí en la publicación en más detalle. Cerramos el artículo con algunas perspectivas para la cicloinfraestructura y la redistribución vial en Bucaramanga al futuro, qué cosas pueden cambiar, qué cosas pueden mejorarse, y con eso también pues concluir o generar algunas lecciones para otras ciudades en el país y Latinoamérica en general. Son los grandes problemas en cualquier proyecto de cicloinfraestructura y especialmente ahí en Bucaramanga. La pregunta es ¿dónde y cómo? ¿Dónde y cómo vamos a implementar las ciclovías? Entonces, en Bucaramanga existía una meta política de vamos a hacer 20 kilómetros de cicloinfraestructura. ¿Sí? Es una meta que se establece y que se pone en el programa del gobierno. Sin embargo, eso no especifica dónde y cómo se van a realizar esos 20 kilómetros. Y eso es una pregunta muy importante porque la ubicación y, digamos, el diseño de la cicloinfraestructura obviamente es determinante para la manera en que se recibe y también la manera en que se usa después, ¿sí? Uno podría considerar un proyecto que hace rutas en sitios que no se utilizan, o en cambio un proyecto que hace una cicloinfraestructura de muy alto estándar y que es increíble en nivel de calidad, pero luego sí genera muchas polémicas. Entonces hay como dos extremos, puedes hacer rutas que nadie se opone, pero que no sirve para nada, o de pronto hacer rutas muy importantes y de muy alta importancia, pero que luego genera mucho conflicto. En Bucaramanga, lo que sí fue claro desde el inicio es que no había espacio, sino que en la calzada. Y creemos que eso podría haber sido claro desde mucho más antes, en cuanto a que cada proyecto de cicloinfraestructura y cada proyecto futuro de cicloinfraestructura en Bucaramanga va a implicar la reducción del espacio vial. No hay casi posibilidad para otros tipos de proyectos. Y en ese contexto, la posición de muchos opositores en las ciclovías es decir, si queremos ciclovías, pero no así, carece de un sustento técnico, carece de una propuesta, una contrapropuesta efectiva. Y obviamente eso es muy común en cualquier proceso de oposición. La gente dice, sí, no estamos en contra del principio, pero estamos en contra de ese proyecto. Bueno, creo que podría haber más claridad sobre lo que implica hacer ciclovías en una ciudad como Bucaramanga. Sobre todo en visto de lo que establece la estrategia de la bicicleta al horizonte 2030. Yo creo que todos acá en la sala estamos de acuerdo de que ese plan es muy, muy ambicioso y que no se va a realizar de esa manera. Pues ojalá hubiese compromiso político y las herramientas para hacerlo. Pero si se quiere hacer una red de ese nivel, que sería la red necesaria para realmente hacer una ciudad ciclista, pues eso va a implicar muchos cambios del diseño vial, va a implicar muchas intervenciones y hay que ser realistas sobre esos impactos técnicos. En cuanto a los procesos de gobernanza, concluimos que cualquier proyecto ambicioso de cambio de los espacios viales requiere un cambio en el POT también. ¿Sí? Eso es específico en Bucaramanga, que el POT restringe bastante las posibilidades de cambio del espacio vial. Entonces, para hacer esos corredores sin tocar los andenes, que no hay espacio, pues se requiere cambios en el POT que permiten la reducción vial en las arterias primarias. Pero también es importante tener mayores tiempos de implementación. El proyecto en Bucaramanga fue corrido y al final solo tuvo como un año para ser implementado y ese fue justamente el año de la polémica política por las elecciones municipales.
Entonces, eso es un proceso que se replica en muchas otras ciudades de Colombia, donde los gobiernos municipales se demoran 1 año o 2 años en formular un proyecto y luego cuando llegamos a la implementación ya estamos en el año electoral y eso no está tan bueno para los proyectos de infraestructura porque justo en este momento se ve la polémica y no los resultados. También es importante la continuidad y el fortalecimiento institucional. En ese sentido es preocupante que si bien el gobierno actual dice querer implementar ciclovías, pues no ha demostrado que los está haciendo. Y también es preocupante que la oficina de la bicicleta, pues la institucionalidad dentro de la alcaldía de Bucaramanga, pues no ha sido encargado de ese proceso de implementación de infraestructura. Es decir, ese conocimiento que se puede haber generado se desaparece y no queda firmemente y no se sigue fortaleciendo dentro de la alcaldía. Y finalmente también que a largo plazo el éxito de la cicloinfraestructura depende de cambios sociales y culturales. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso, que es algo muy difícil de concretar y pues que serían los cambios que se deben dar, pero sí la infraestructura para si quiere funcionar, pues también va a tener que tener no solo un cambio material, sino que también un cambio social y cultural. Ahora te paso a ti, Juan, para el debate entre la socialización o la participación. ¿Es posible eso en los proyectos de cicloinfraestructura? Sí, claro. Como lo venimos diciendo, el cambio no solamente debe ser físico-espacial en las ciudades, sino que debe venir acompañado de forma paralela y progresiva, sobre todo ese concepto de la progresividad, con un cambio en la cultura de los ciudadanos y en el aspecto de una consolidación social a nivel del comportamiento. Es por eso que, si bien la participación ciudadana y la socialización se requiere como un proceso de involucramiento ciudadano, tiene algunos límites prácticos y debe hacerse a partir de procesos de metagobernanza con un fin constructivo. Si bien la socialización pues, puede ayudar a desmontar mitos, prejuicios, percepciones negativas que la ciudadanía tenga frente al proyecto, siempre existirá una oposición a estos proyectos a gran escala porque se están modificando las tradiciones en la movilidad que la ciudadanía ha tenido por décadas. Por tanto, existe un choque y precisamente la literatura y las experiencias han hablado de eso a partir del efecto NIMBY, que se refiere precisamente a estos procesos de oposición ciudadana frente a estos proyectos de alto impacto. Sí, el cambio siempre es más difícil que el status quo, ¿cierto? Bueno, y eso nos conlleva al cambio mucho mayor y mucho más amplio, que al final del proyecto de cicloinfraestructura en Bucaramanga solo es una parte de un cambio más amplio del paradigma de movilidad, ¿sí? Donde antes, por décadas, se suponía que podría seguir incrementando la motorización y que pues cada persona o cada hogar un carro, eso es el sueño americano, ¿cierto? Pues eso ya queda a nivel global ya bastante desmontado, ¿sí? Estamos viendo el fracaso de ese modelo de automovilidad donde todo el mundo se mueve en medios motorizados. Y yo creo que en Colombia y en ciudades como Bucaramanga es sobre todo el aumento descontrolado de la moto que nos demuestra, digamos, los problemas muy importantes de ese modelo de construir ciudad y de movernos en la movilidad. Entonces, entendiendo eso como un proceso mucho más amplio, mucho más grande y que también ocurre a nivel global y a nivel nacional, dentro del ámbito de la alcaldía, pues los proyectos de movilidad podrían ser mucho más explícitos en ese sentido. Así que no trata solamente de hacer una ciclovía, sino que de aportar a un cambio de paradigma de movilidad. Y eso incluye no solo la movilidad como tal, sino que también pensar en los impactos que tiene en el espacio público, qué tipo de ciudad queremos habitar, integrar aspectos transversales en la movilidad como el tema de género, ¿sí? Los diferentes patrones de movilidad de mujeres y hombres,
y también, por ejemplo, la seguridad vial, ¿sí? Entonces, que en la movilidad no trata solamente de que llegamos, pero sobre todo que llegamos vivos, ¿no? Y que no haya tantos muertos y heridos en las vías, y que pues, son cosas para atacar mediante la infraestructura, pero también la cultura. Y también nos parece que para esos proyectos de cicloinfraestructura y todo otro tipo de cambio en el uso de las vías, pues también se fortalecen si habría un orden más definido, ¿sí? Entonces, uno de los problemas principales del proyecto de cicloinfraestructura fue que me están quitando el parqueo, me están quitando el espacio de carga. Y luego uno pregunta, pero ¿dónde está regulado que esos parqueos, esos espacios de carga? Pues no hay espacios formales de parqueo o de carga en Bucaramanga ni en las ciudades colombianas. Ahí están los primeros pilotos y esfuerzos en ciudades grandes como Bogotá, Cali y Medellín de hacer parqueo pago, pero es en una ciudad como Bucaramanga no existe el parqueo regulado en la calle. Lo mismo que en la descarga. Entonces, para poder organizar mejor esos conflictos por el espacio, pues también se debería regular no solo el espacio para los ciclistas, sino que también el espacio para los autos estacionados, ¿no? Con eso cerramos la presentación. Esperamos o les invitamos a todos a leer la publicación que encuentran en el sitio web del espacio, en la serie de casos de estudio de reducción vial para hacer cicloinfraestructura. Ahora tenemos con nosotros acá a dos interlocutoras muy bien informadas sobre los procesos de ciclismo y de gobierno y de movilidad en Bucaramanga. Tenemos a Natalia Durán, quien fue encargada de la Oficina de Proyectos Estratégicos durante la alcaldía que implementó. Bueno, ahora Natalia se introduce mejor, pero conoce de cerca el proyecto de Bucaramanga y bueno, cómo fue la dinámica dentro de la alcaldía, digamos. Y también tenemos a Andrea María, quien tiene una larga carrera como activista, que lanzó el grupo Mujeres Visibles y muchas otras cosas que de pronto no me estoy acordando ahora. Entonces también te invito, Andrea María, que te presentes muy rápidamente ahora y que nos cuentes. Señor, es alguien que arma. Que nos cuentes un poco de tu experiencia en Bucaramanga. Pero empiezo rápidamente primero con Natalia. Natalia, si quieres, introdúzcate muy rápidamente y nos cuentes, por favor, cómo te han parecido las ciclovías o las ciclorutas de Bucaramanga para andar en bicicleta o para caminar o cuando estás manejando carro. ¿Cómo te han parecido las nuevas vías de Bucaramanga? Bueno, hola, buenas tardes ya. Yo soy Natalia Durán, como decía Tomás, yo soy politóloga, soy especialista en cooperación internacional con maestría en estudios para el desarrollo y en los últimos años he estado más enfocada en temas relacionados con inclusión social, especialmente temas de migración. Y tuve mucho que ver con este proyecto desde el rol de jefe de oficina de asuntos internacionales en la alcaldía. Allí contábamos pues con la oficina de proyectos estratégicos, contábamos también con la Secretaría de Infraestructura, con la oficina de la bicicleta, bueno, y otros actores adentro de la alcaldía. Y mi rol, digamos, fue más como en la articulación de ciertos actores para poder hacer posible, digamos, esta iniciativa, donde, por supuesto, el tema de aliados fue fundamental, traer a nuestra ciudad, digamos, construir sobre ello. ¿Cómo me han parecido las ciclorrutas? Yo actualmente no estoy viviendo en Bucaramanga, pero durante el tiempo que estuve viviendo allá, las vi de alguna manera evolucionar. Por una parte, en los primeros momentos haciendo uso de ella para desplazarme a la alcaldía, para devolverme a la alcaldía donde seguía trabajando. Y digamos que últimamente cuando voy, hago uso de la bicicleta o miro de pronto si me estoy desplazando a pie o en carro, digamos que cómo está funcionando. Mi mamá vive justo al lado de una cicloinfraestructura, entonces obviamente me la paso mirando cómo está haciendo su uso. Dentro de las cosas que debo resaltar es que yo en algunos horarios veo cómo se usan. Digamos, veo también como positivo
que algunas personas han como apropiado el uso de la bicicleta en diferentes momentos del día, pero veo retos muy importantes, retos que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de la misma cicloinfraestructura. Recuerdo que cuando pensábamos en cómo podíamos hacer este tipo de intervenciones, soñábamos de alguna manera que los separadores tuvieran un contenido estético también, y a veces verlo sin el debido cuidado de las plantas que sembramos allí o algo así, pues da tristeza. O que el carril sea invadido por basura, da tristeza. Y bueno, pero digamos que en términos generales yo me encuentro con gente usando la cicloinfraestructura. En el tiempo que estoy en Bucaramanga también nos desplazamos por ella con mi esposo, con mi hijo chiquito y digamos que funcionó bastante bien. Y mientras estuve como en desarrollo social logramos hacer diferentes actividades con grupos poblacionales de diferentes características para que hubiese como un proceso de apropiación de la infraestructura. Recuerdo mucho el primer ejercicio que hicimos con personas habitantes de calle, que los invitamos a hacer uso del sistema de bicicleta pública y organizamos ciclopaseos con estas personas que tienden a sentirse excluidas de la ciudad por diferentes factores sociales y que al momento de hacer uso o al vivir esta experiencia pues manifiestan como se sienten parte pues de esa ciudad que habitan y que están presentes allí. Digamos que en el marco de lo que se planteaba en esta estrategia de la bicicleta, pues obviamente queríamos un enfoque muy transversal. Hasta el momento en el que alcancé a estar en la alcaldía, cuando empezamos a visualizar lo que podía ser, por ejemplo, la política pública para mujeres. En Bucaramanga, parte de las solicitudes era que efectivamente contara con la política pública de mujer, con un tema de movilidad, y digamos que fuese transversal. Y creo que podemos seguir avanzando como ciudad para que el tema sea resaltado desde el Instituto de Cultura, desde el IMEU, que es el Instituto de Empleabilidad y Emprendimiento, desde el resto de factores. Hace poco leía yo una noticia de uno de los medios de Bucaramanga donde plantea estrategias para la movilidad de la ciudad y lo único que está proponiendo nuevamente son temas orientados a la movilidad motorizada. Y digamos que vuelve el tema de la movilidad activa, de la bicicleta, del transporte público, a no ser el centro de la discusión en los temas de movilidad para la ciudad. Hablamos de descongestionar y mencionamos el tercer carril todavía. Entonces sí creo que hace parte como todo este proceso, pero en términos de uso, creo que la cicloinfraestructura tuvo, digamos, un momento muy difícil también, es que hay una estrategia de la bicicleta que falta, digamos, fortalecer, ampliar, implementar, pero también nos enfrentamos con una pandemia donde lo que nos exigía a todos era guardarnos, estar en casa. Y muchos de los ojos que criticaron la cicloinfraestructura estaban basados en que no está siendo usada, pero en general los estudiantes no estaban yendo al colegio, los universitarios no se estaban movilizando, las empresas no se estaban moviendo. Y digamos que eso en un contexto donde justamente se estaba terminando la construcción de la cicloinfraestructura, pues obviamente da una perspectiva y asienta una perspectiva que se venía consolidando en ese momento. Eso, digamos, para cerrar la apuesta, yo creo que en términos generales, quien usa la cicloinfraestructura en Bucaramanga se siente seguro o segura, ¿sí? Quien logra montarse, quien logra aprovecharla, entiende, digamos, el por qué fuimos tan enfáticos en que queríamos una cicloinfraestructura de alta calidad que garantizara la vida de todas las personas. Excelente, Natalia. Eso sí, obviamente, es el propósito. Si la cicloinfraestructura no ofrece condiciones seguras, pues es infraestructura todavía. En ese sentido, Andrea María, invito a que también nos comentas cómo, después de tu larga trayectoria de activismo en Bucaramanga, que ojalá nos puedes contar un poco más sobre esto en tu respuesta, pero pasando por tantos años de frustraciones y especialmente me acuerdo muy bien de tu documentación de todos los señales de
que era prohibido montar bicicleta por todas las avenidas principales de Bucaramanga. Hiciste una documentación muy juiciosa de dónde estaban todas esas señales. Eran más de 40 o 50, ¿no? Viniendo digamos, de ese contexto de donde la bicicleta era algo malo, algo para remover de las vías de Bucaramanga, a tener una red de 20 kilómetros que conecta toda la meseta de la ciudad. ¿Es la red que esperabas? ¿Es lo que tú querías ver? ¿O en qué ha quedado corto? ¿De pronto superó tu expectativa en algunas cosas? ¿Nos puedes contar un poco en eso, como en el contexto histórico de tu involucramiento con el tema en Bucaramanga? Claro, gracias Tomás, y bueno, buenas tardes para todos y todas. Un abrazo muy grande para John Manuel Delgado, que está aquí conectado también. Gran amigo ciclista y bueno, y un aliado tremendo a los temas de ciudad. Cuando yo empecé a hacer el activismo en bici, pues la primera cosa que pasó fue que pude pues comprarme mi primera bici. Yo no sé si esto era un tema cultural, pero no era como tan fácil acceder a una bicicleta siendo mujer, ¿no? Como pedirla de regalo de Navidad o esperar que en algún momento mi papá o mi mamá me trajeran una bicicleta. Entonces, cuando yo pude empezar a trabajar, pude comprarme la primera bici. Y cuando me subí a la bici, empecé a observar de otra manera la ciudad. Ya no era siendo llevada por mi papá en su carro o caminando al colegio, pues que estaba relativamente cerca a mi casa en ese entonces, sino que llegando a la UIS empecé a observar las señales que prohibían la circulación en bicicleta, y pues ahí ya eso me llamó la atención porque básicamente me estaban diciendo que no podía moverme ni elegir libremente el medio de transporte o el modo de transporte que yo quería usar. Entonces yo creo que ese fue como el inicio de todo el activismo, por hablarlo de manera individual, independiente como de toda la movida colectiva, que también es otra historia llena pues de eventos afortunados y otros no tan afortunados, pero finalmente fue una escuela, ¿no? Para aprender a entender la ciudad y cómo desde la ciudadanía también podemos tener un efecto en las decisiones administrativas. Entonces, ahí pues ya empezamos a hacer el inventario de las señalizaciones, eran 76, a mí no se me va a olvidar nunca ese número. Y era muy chistoso porque detrás de eso no había una normativa clara. Yo decía en ese entonces que parecía que el director de tránsito de su momento estornudaba ahí y le salía una señal de prohibido circular en bicicletas, porque no había un sustento donde tuviéramos un dato de siniestralidad, donde tuviéramos un dato efectivo que dijera, en efecto, esto es un espacio muy complejo para los ciclistas, muy peligroso, y por tanto se les prohíbe, pero no se les dispone de otro espacio. Bueno, ya después de todo el activismo y demás, de lograr poner los temas de la bicicleta sobre la mesa, yo creo que eso fue uno de los grandes logros del activismo de Bucaramanga. Yo siento que esos 20 kilómetros, si bien responden a unas inversiones presupuestales y unas decisiones políticas, sin duda yo sí celebro que en su momento el activismo fue el que hizo ese llamado de atención, el que puso los temas sobre la mesa. Y de hecho no se me olvida ninguno de esos momentos hablando con Richard Aguilar, con el señor el alcalde que era de movilidad de Ciudad Sostenible, que se me olvidó el nombre, cuando no había ni un metro de ciclorruta y ni un proyecto asociado con la movilidad activa en Bucaramanga. Y respecto a la actual red, pues para mí, o sea, yo diría, y siempre he dicho, y cada vez que dicen que ciclorrutas sí, pero no así, yo digo que las ciclorrutas deben estar en los 600 y punta kilómetros de malla vial de Bucaramanga. O sea, para mí 20 es insuficiente. Cuando las personas que promueven esto me dicen que deberíamos sentarnos a conversar, yo les digo, la conclusión es muy fácil. Yo quiero ciclorrutas por todo Bucaramanga, o sea, yo no puedo privilegiar unas sobre otras o un espacio sobre el otro, porque pues estamos cambiando el chip, y justamente la pandemia esa fue una de sus grandes lecciones, ¿no? Cómo redistribuimos el espacio público para garantizar la seguridad de la gente que necesita moverse. Estamos con una distribución del espacio público pues bastante equivocada, que responde pues a unas instancias de dominación del carro particular, claramente, de los viajes asociados a lo productivo también, claramente, también ignorando un poco esos otros viajes que también hacemos en la ciudad, que hacen las personas que, por ejemplo, realizan actividades de cuidado, específicamente o en su mayoría mujeres. Entonces, en esa sintonía, pues los 20 kilómetros son muy poquitos. Yo estoy un poco más calladita en este momento porque pues vivo en Bogotá y también hago parte de la administración,
pero pues para mí es una decepción enorme que hubo un proyecto de ciclorrutas para este nuevo gobierno que es herencia además del gobierno anterior, o sea, no viene desarticulado del gobierno anterior y de la visión que tenía el gobierno anterior. Estoy hablando de la alcaldía del ingeniero Rodolfo Hernández y actualmente el señor Cárdenas. Entonces, no sé qué ha pasado, pero entiendo que a 3 años pues no se ha construido el primer kilómetro de los 15 o 17 que entendí se iban a construir en esta administración. Entonces sí es una decepción enorme. Cada vez que voy a Bucaramanga salgo con John Manuel, salgo con el Pato Chávez a pedalear las ciclorrutas porque para mí es un éxito, independiente de que no las entiendo, o sea, no entiendo la parte, no me acuerdo qué calle es, que hay dos carriles, uno a este lado y otro a este lado, que no lo entiendo. En Bucaramanga es como el único lado donde yo he visto eso, pero sí celebro que hemos ganado espacio, o sea, estamos conquistando el espacio público y sin duda pues tenemos que avanzar. Es muy triste también ver que se avanzan en proyectos, en publicaciones de estrategias. Este mismo estudio también es un aporte también un poco de ese estado del arte, de lo que está pasando en Bucaramanga, pero como que no hay una reacción inmediata de la administración. Siento que eso nos falta, siento que hace falta una visión de ciudad más completa, no solo desde el ombligo de Bucaramanga, sino ya desde el enorme monstruo que es el área metropolitana, entendiendo la necesidad de conectar los viajes de las personas que vienen de otros lados del área metropolitana, que incluso son viajes necesarios. O sea, muchas veces hablamos de los ciclistas recreativos que se van a las montañas de Ruitoque y demás, ya se me olvidaron los nombres también de esas montañas, pero pues son personas que también necesitan tener una circulación y un tránsito y una movilidad segura, ¿no? Entonces, pues yo podría quedarme aquí hablando horas de lo que veo mal y lo que veo bien en Bucaramanga, pero sin duda esos 20 kilómetros para mí son un éxito, o sea, para mí son un gran avance. Yo siempre voy a celebrar que existen, que están, independiente que no los entiendan, existen, están, y ahí es que fortalecerlos, conectar los viajes, entender cómo es que está viajando la gente en bici en Bucaramanga, y por supuesto eso lo logramos también pues a través de los datos, y siento que ese es otro gran problema de Bucaramanga. No hay datos de nada, no se sabe cuántos ciclistas, no se sabe cuáles son los viajes, y pues ahí sí ya, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Como dice John Manuel, por pálpito, y por pálpito no se puede, necesitamos los datos para tomar decisiones informadas. Yo creo que falta la publicación sobre toda la política pública de la bicicleta en Bucaramanga. Nosotros nos enfocamos en la infraestructura como tal. Juan, tenías una pregunta también para... Sí, tengo una pregunta para Andrea María. Bueno, ya teniendo en cuenta toda su experiencia ahora como gerente de la bicicleta y todo esto que se ha venido desarrollando en los últimos años en Bogotá, es claro que el comportamiento ciudadano condiciona la forma en cómo se selecciona el modo de transporte para movilizarse. Eso cuando se puede decidir, teniendo en cuenta que hay casos en que ni siquiera es posible hacer esa elección. La pregunta es, ¿cuáles estrategias a nivel sociocultural se pueden pensar para cambiar o al menos comenzar ese cambio de mentalidad en el comportamiento ciudadano orientado a que se utilice la bicicleta? Pues yo creo que hay un tema importante de participación. No podemos desarticular el trabajo administrativo con el trabajo ciudadano. Muchas veces las personas que llegan a lo administrativo, no es el caso de Bogotá, el caso de Bogotá es un caso excepcional porque quienes trabajamos por la bici somos ciclistas y además amamos la bici. Eso no es una cosa que se encuentra en todos lados, ¿no? Lograr que esa visión del uso del espacio público a través de la bicicleta llegue a la decisión de los planeadores de cicloinfraestructura, pues solamente se logra haciendo las mesas de trabajo con ciudadanía, ¿sí? Bogotá pues tiene muchos espacios de participación. Aquí tenemos los consejos locales de la bici, también un poco por el tamaño que tiene esta ciudad había la necesidad de organizar mejor esa participación, ¿no? Los consejos locales no son una conquista de la administración, no son una idea de la administración, son una conquista de la ciudadanía. Son los ciclistas quienes lograron esos espacios de participación, y creo que eso también nos hace falta en Bucaramanga.
desde unas realidades concretas, ¿no? O sea, no solamente como concentrándose en quienes aplauden el gobierno y con eso nos quedamos, sino también quienes tienen quienes están haciendo también el contradebate, ¿no? Porque también eso es importante. Y no solamente con la comunidad ciclista, o sea, hay también que escuchar a las mujeres, hay que escuchar incluso todos los gremios, porque es una interacción en la convivencia en la ciudad, no es el ciclista por un lado y el carro por otro lado, no, porque pues el cuidado de la vida pues nos corresponde a todos y todas. Yo creo que ese fortalecimiento de las instancias de participación es necesaria. Yo creo que el debate hay que darlo, no hay que tenerle miedo a las personas que dicen ciclorruta sí, pero no así, o a las personas que dicen que esas ciclorrutas no sirven para nada. El debate hay que darlo, hay que sentarse con argumentos y mostrar otras posibilidades, y no también desde el rechazo a la contraargumentación, sino desde el diálogo y poder llegar pues a acuerdos, incluso a convencimientos, ¿no? El persuadir pues también es un ejercicio argumentativo que hay que poner en práctica en estos escenarios. En Bogotá también pasa que hay gente que no quiere las ciclorrutas, nos pasó con la ciclorruta de la carrera séptima, y sabemos que donde se dio ese debate es gente pues que tiene cierto poder adquisitivo y se da la conversación, se dio el debate y pues todavía tenemos esa ciclorruta de la séptima, porque sería un gran retroceso a nivel administrativo, colectivo, ciudadano, empezar a levantar las ciclorrutas de la ciudad. O sea, el momento en que se levante la primera ciclorruta de una ciudad, se levantan todas porque ya queda la experiencia de que sí, en efecto, se puede hacer. Se necesita el apoyo de los gremios, se necesita el apoyo de los comerciantes, se necesita el apoyo de los universitarios, de los estudiantes, las estudiantes, y bueno, y definir concretamente cuál va a ser esa visión desde una política pública. Yo creo que también es necesario sentarse a pensar la bicicleta como una conversación de sectores de ciudad, no solamente una conversación desde la entidad que promueve la movilidad y el transporte o el tránsito allá en Bucaramanga, como lo llaman, sino pensar de verdad desde todas las orillas, desde todas las posibilidades que tiene potenciar el uso de la bicicleta. Pero yo creo que es eso, ¿no? Es remarcar la participación y promoverla, porque no nos podemos quedar con los tres colectivos de siempre también, que terminan aplaudiendo los avances del gobierno y no terminan generando ningún debate real sobre las necesidades que se tienen en las ciudades para la movilidad. A mí me gustaría aquí, yo sé que voy a romper un poquito el protocolo, pero John Manuel está acá. A mí me gustaría que él también aportara un poco esta pregunta, porque él también se mueve en Bucaramanga y también creo que hemos hablado mucho de esas instancias de participación y de cómo se ve, cómo la proyección de ciudad también puede cambiar ese panorama del uso de la bicicleta. No sé si sea posible. Sí, con todo gusto, Andrea María, pero sí pediría que hablamos específicamente del proyecto de Bucaramanga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en cuanto a la participación o socialización en Bucaramanga? Que sí fue hecho y que no, porque yo creo que también ha habido mucha discusión sobre pues, qué es realmente la participación y qué es realmente la socialización, ¿sí? Porque ciertas cosas sí fueron hechas de manera participativa, pero luego otras cosas de pronto no, y es posible que todo sea participativo. ¿Cómo se ve un sistema donde todos participamos en todas las decisiones? Obviamente tiene sus límites y sus alcances. Entonces, en ese sentido, invito a John Manuel, si quieres hacer un aporte sobre el proyecto en Bucaramanga. Gracias, Tomás. Hola, bueno, no, yo estaba feliz escuchándolos. La verdad, no estoy en plan de intervenir, pero gracias, Andrea, y un saludo a Natalia y a los demás asistentes. Yo realmente sobre el foco de tu pregunta sobre la cicloinfraestructura en el proyecto de Bucaramanga y los espacios de participación, creo que Andrea ha hecho una exposición muy clara de algunas perspectivas que en su momento se dieron en los espacios de participación, y no hay participación perfecta. Si se democratizan todas las decisiones, la administración pública se paraliza, pero si no se realizan espacios de participación, no se apropian las decisiones. Entonces, el justo medio tampoco está definido. Sin embargo, sí las metodologías de participación sí determinan el nivel del mismo,
Y yo creo que los temas metodológicos, aunque buscaron mejorar los espacios de democratización, no lograron llegar a ciertos sectores, o como se denominaría en las metodologías de participación, a ciertos campos de red que eventualmente podían ser muy influyentes y muy poderosos en términos de tomas de decisiones públicas. De allí que al final lo que uno pudiese pensar es que la apropiación de la cicloinfraestructura, no por los usuarios, sino incluso por la sociedad en general, pudo tener algún nivel de limitación porque metodológicamente no se logró incluir a ciertos sectores poderosos o influyentes respecto de Gracias, John las Manuel. decisiones de cicloinfraestructura, pero como tú lo mencionas, y creo que... ¿Aló? ¿Me escuchas? Yo perdí Sí, una quedaste parte. con el retraso, sí. Ah, Estabas hablando no, que no todos los si sectores quieren fueron incluidos. continúen. Sí, si quieren continúen, que yo estoy en un sector con baja señal y luego si me dan la oportunidad, termino. Ok, muchas gracias igual por el aporte, pero sigo con esa pregunta hacia Natalia, que lo vio, digamos, del otro lado, desde dentro del gobierno. ¿Cómo se pensó la participación y socialización? ¿Cuáles fueron los hitos importantes en ese proceso? Y de pronto, ¿dónde ves deficiencias o de pronto las dificultades de hacer una participación más plena en ese tipo de proyectos? Natalia. Gracias, Tomás. Una pregunta muy amplia que involucra diferentes aspectos que va a tratar de organizar, porque efectivamente estamos hablando de un tema que es transformador, ¿cierto? Para la ciudad, que cambia de alguna manera una cultura que se viene, digamos, arraigando en las ciudades y que, digamos, que requiere, como lo resalta el texto, un tiempo. Bogotá es Bogotá hoy, pero hace 20 años cuando Peñalosa arrancó se enfrentó a unos problemas que en alguna charla de él menciona bastante fuertes también. E incluso hoy se sigue viendo como una cantidad de debates en torno frente a si la carrera séptima o no, la carrera séptima todavía gente le toma fotos, que va desocupada, pero que mire el trancón, ese tipo de cosas, digamos, el cambio social, independientemente si es con infraestructura, sin infraestructura, si es con el tema de la bicicleta, si es con algún otro aspecto social de la vida, implica tiempo. Y digamos que eso lo contrasta uno con algo que también menciona el texto y es el tiempo. En un gobierno el tiempo es oro, ¿sí? Porque el tiempo quiere decir que necesitas aprobar un plan de desarrollo. Y en esto se va, digamos, unos 6 meses de gobierno. Cualquier proceso de licitación se demora como mínimo, si no hay ningún tema que contraríe el proceso, como mínimo 3 meses, suponiendo que todo sale, mejor dicho, pero súper bien. Más el arranque de la implementación, más un montón de cosas, más sumémosle la situación de Bucaramanga, unas finanzas en déficit. Porque es fácil decir ahora, no, pues hubieran empezado al principio, ¿cierto? Al principio se arrancó con una cantidad de kilómetros que presupuestalmente se podía hacer para avanzar después con otros cuando ya, digamos, el tema de la caja había mejorado. Entonces tenemos ese dilema. Entonces necesitamos un cambio social que toma tiempo, con una realidad político-administrativa en nuestro país, y es que estamos hablando de periodos de gobierno de 4 años, con unas herramientas de planeación que en realidad, digamos que se enfrentan también de alguna manera, que también lo menciona el texto, a unas contingencias, digamos, de voluntad política, ¿sí? Un COMPES puede ser implementado rápidamente o puede ser implementado de manera más lenta, dependiendo de ese ahínco que le pone y ese carácter y esa fuerza que le puede de alguna manera imprimir lo público. Entonces estamos ante una realidad donde, claro, la mirada hacia atrás es interesante porque uno dice, bueno, pudimos haber destinado más tiempo, pudimos haber hecho más de lo uno o de lo otro, pero cuando el problema, la alternativa de solución, la voluntad política está y se quiere además avanzar con unos criterios técnicamente, digamos, visionarios para una ciudad,
que no había contado con ninguna apuesta de infraestructura antes. Es, digamos, muchos hilos que hay que tener en cuenta. Y digamos que en ese momento, lo que les mencionaba hace un momento antes de estar al aire, el tema de la vida era importante. Para nosotros no era hacer una cicloinfraestructura que quedara segregada por allá, que nadie la usara. Para nosotros tampoco era viable hacerla sin que generara la suficiente seguridad para la persona que se estaba, además, ciclistas, ¿cierto? En la ciudad que se está moviendo, por quienes, gracias, y lo mencionaba Andrea, el sector político se moviliza y dice, oiga, si hay una serie de colectivos que están exigiendo hace un tiempo esto, pero además con la firme intención de atraer ciclistas nuevos. Entonces, diseñar una infraestructura con el objetivo de atraer ciclistas, personas temerosas a usar la bicicleta, pues nos obligaba de alguna manera a que lo hiciéramos con los mejores estándares que pudiéramos tener. Y digamos que ahí entra el tema del tiempo, que ustedes mencionaban que faltó, digamos, más tiempo para que la gente cambiara la visión. Entonces, otras personas de análisis de políticas públicas podrían decir, bueno, ¿cómo balanceamos? ¿Sí? No es tan sencillo balancear la necesidad de inducir una demanda, la voluntad de traer, digamos, a todos los colectivos, de habernos reunido con algunos comerciantes, de haber convocado a algunos gremios para poder sentar como esos principios de diseño de la cicloinfraestructura, pero que el momento del diseño tuviera todas las herramientas técnicas para que pudiéramos garantizar la vida de las personas que fueran a usar la bicicleta. Y digamos que esa es una tensión que uno no ve, no solamente con el tema de cicloinfraestructura, con todo en lo público, todo lo que requiere distribución de lo público, nos vamos a ver con la disyuntiva y con la necesidad de que se balancee siempre muy bien estos elementos. Yo creo que particularmente con el tema de Bucaramanga se hizo, digamos, en la búsqueda del aliado, que fue un nuevo hábitat con despacio, justamente esos actores que nos permitieran la participación, ¿cierto? Desde el momento inicial hablamos de espacios en donde pudiéramos de alguna manera contar con esos inputs de la ciudadanía, en donde convocáramos diferentes tipos de actores, no solamente a los ciclistas, y además de eso, pues también como todo el tema de la socialización que se hizo puerta a puerta para el inicio de las obras. ¿Qué falta? Claro que falta. Falta en una ciudad como en la que estoy viendo en este momento, que lleva más de 20 años apostando a la cicloinfraestructura y sigue teniendo debates. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es como el mensaje que debería quedar frente a este tipo de discusiones. ¿Qué vamos a hacer para que se implemente una estrategia que es hecho metropolitano? Para que el tema sea transversal, para que no sea solamente de una cartera que es en este momento la infraestructura, sino que realmente tengamos apuestas por parte de las diferentes secretarías de tener esa visión de ciudad que involucre temas de movilidad, no solamente de la bicicleta, sino también del transporte público, que en este momento es bastante deficiente en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo logramos que esos ejes sean transversales a todo? ¿Cómo hemos logrado que el tema de la equidad de género empiece a ser transversal a todos, incluso en el presupuesto de la ciudad? ¿Cómo logramos que el tema de la migración logre ser transversal en todas las secretarías y no solamente sea la Secretaría de Desarrollo Social? Yo creo que son esas apuestas, no solamente que tienen que ver con la bicicleta y con la infraestructura, obviamente hoy hablamos de eso porque es el espacio que nos convoca, pero creo que sí hay un camino recorrido que teníamos que hacer con el contexto que teníamos en ese momento, con los recursos públicos que había en ese momento, con la voluntad política que había en ese momento, con los colectivos que había en ese momento, pero digamos que el llamado es para que esos procesos obviamente no se corten y pueda seguir implementándose como de alguna manera se previó con los procesos de mejora que haya por hacer, pero darle continuidad a ese proceso que en mi criterio arrancó bastante bien. Hay también una idea que creo que también, un aliado que de hecho a veces no tenemos en consideración y lo dejamos pasar y a veces lo usamos en contra, y son los medios de comunicación. Yo creo que ahí también se podría reforzar muchísimo las invitaciones, los mensajes, el tema de cultura ciudadana,
aprovechando sus aliados. Bucaramanga es una ciudad pequeña, no es complejo lograr articular los medios de comunicación, generar unos mensajes, abrir unos debates necesarios, más allá de ciclorrutas sí, pero no así, sino de verdad que los medios sean unos aliados para la argumentación y para el entendimiento de esos cambios de comportamiento, esos cambios sociales que se están dando. Yo siento que ahí hubo fallas también en todo ese proceso inicial de Bucaramanga. No sé cómo jugaron los medios de comunicación. Yo hacía parte de algunas reuniones, iba como ciudadana activista, y siempre éramos los mismos 4 gatos de siempre. Entonces terminamos nosotros hablando de nuestros temas, cuando es que estos temas tienen que llegar al señor de la tienda y a la señora del otro lado y al joven de la universidad y al profesor del colegio a ver si se le ocurre un programa de promoción de la bicicleta desde su colegio. Pero si seguimos hablando los 4, seguíamos hablando los 4 activistas de la Cicla en Bucaramanga, pues nos quedamos en eso, además en un activismo tan frágil y tan fragmentado como el que se vive, porque eso no es una característica particular de Bucaramanga. El activismo generalmente está fragmentado, generalmente está diluido en los egos, en las intenciones individuales incluso de muchas personas. Los medios de comunicación pueden ser aliados, pero también pueden ser un gran problema para el avance y para la implementación de esos proyectos de ciudad. Muchas gracias a los dos por sus perspectivas. Solo decir que incluso en Holanda, nuevos proyectos de cicloinfraestructura son polémicas y exactamente por las mismas razones, a que no me consultaron qué va a pasar por acá y cómo que así y no allá. No sé, Juan. Tomás, si una cosa que me acordé que tú dijiste, como qué tanta participación se le puede dar a la ciudadanía, ¿no? Eso también es un gran debate, porque si uno pone en manos de la ciudadanía resolver todos los proyectos estratégicos en relación a la bici, primero se van a demorar un montón, más de lo que se demoran naturalmente con los tiempos que tiene lo público. Y segundo, a veces no, o sea, el aprendizaje técnico, o sea, el conocimiento técnico se necesita, ¿sí? O sea, los expertos urbanistas de Twitter no van a resolver los problemas fundamentales de Bucaramanga. O sea, podemos tuitear y decir un montón de cosas, pero realmente se necesita también de una experticia y de unos conocimientos para poder avanzar en los proyectos, ¿no? Entonces, ahí también me parece que tan participativo no puede ser. Hasta cierto grado podría ser. Estoy de acuerdo, pero siempre también el conocimiento del experto, de que viene desde afuera y que mira la ciudad desde el mapa, es también un conocimiento limitado. Y eso se tiene que balancear con un conocimiento de las situaciones locales. Y eso, claro, por una parte, viene del activismo, definitivamente, pero también por otra parte, de que pues, si uno vive, si usa una calle a diario, pues lo conoce mejor que el experto que viene desde afuera. Pero obviamente la calle es solo un tramo de una red, una ciudad mucho más grande. Entonces está ese balance entre lo local y lo universal o lo general, digamos, y eso siempre es difícil. Y creo que cada proyecto es un mundo en sí. No sé, Juan, si tenías una perspectiva que al final eso es el proyecto de tu tesis. Entonces, con algo con que podemos sacar, que ya estamos pasados de la hora, te invito a que nos concluyes la discusión. Sí, claro, yo creo que algo importante con lo que me gustaría concluir y que también hizo parte de mi trabajo de investigación como una conclusión, es que necesitamos menos expertos y más intérpretes del territorio. Y eso me parece fundamental porque no solamente necesitamos conocer técnicamente el deber ser de cómo se puede implementar un proyecto, sino es necesario comprender las particularidades del territorio, las particularidades culturales, socioeconómicas también que la población de ese lugar tiene para poder generar unas soluciones que sean mucho más eficientes y que le den una verdadera solución, que resuelvan verdaderamente las problemáticas locales de la gente. Entonces, esa fue una conclusión resultante, importante, que me parece importante dejar sobre la mesa. Gracias, Juan. Con eso quisiera agradecer también a Natalia y a Andrea María por su valioso tiempo, por sus perspectivas
y por su trabajo por la bicicleta en Bucaramanga, que creo que todos estamos de acuerdo que es una cosa que realmente vale la pena, es una lucha que se debe dar y que ojalá se van viendo los frutos, los resultados y no será de hoy a mañana, sino que a mediano y largo plazo. Pero acá estamos todos porque creemos en la posibilidad de una mejor Bucaramanga. Con eso cerramos. Muchísimas gracias y nuevamente les invito a todos que no lo han hecho a leer la publicación. Nos pueden compartir sus observaciones por Twitter o por el correo o en siguientes ocasiones. Y muy prontamente estaremos compartiendo el siguiente caso de estudio de Bogotá. Entonces ya nos vamos a ver que también en Bogotá existen dinámicas de cambio y de conflicto y sí, no nos enfocamos tanto en la parte social, pero más en la parte técnica. Entonces nos veremos ahí en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, Gracias. gracias.